22 de agosto de 2022, soy Paloma Barreto, sean bienvenidos a JN Noticias, hoy acompañada de Jairon Córdoba. Jairon, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Hoy un día muy importante para el Jurado Nacional de Elecciones y en específico para JNETV. Relanzamos el canal, importante este momento para todos nosotros, para todo el equipo de producción y también pues para el canal en general. Muy relevante este relanzamiento, no solamente hay nuevos programas, nuevos contenidos, sino también están diagramados de otra manera, están presentados, empaquetados de otra forma. Muy relevante este escenario para que nuestro trabajo se vea de cara a la ciudadanía, fortaleciendo la democracia y la gobernabilidad de nuestro país, Paloma. Efectivamente, Jairon, nueva imagen, nuevos programas en el contexto de las elecciones regionales y municipales 2022. Usted podrá enterarse de todo el acontecer electoral a través del canal 516 en Movistar TV. Nosotros renovamos nuestro compromiso. Así es, y respecto a este tema tenemos las palabras del presidente del Jurado Nacional de Elecciones en el marco del relanzamiento del canal. Escuchemos. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y quien habla como su presidente quiere expresar el saludo a todas y todos los que trabajan y desarrollan su labor en el único canal electoral de América Latina en que se expresan las ideas, los criterios y los desarrollos en materia precisamente de los procesos electorales, ¿no? Son 5 años y algo más de esta labor y tocaba ya un relanzamiento que felizmente se está efectuando con todo éxito. Tengo entendido que hay 3 nuevos programas que se van a proyectar y además de la modernización todavía increyendo que se va a realizar en los próximos tiempos. Yo espero que el rumbo a las elecciones regionales municipales 2022, la guía electoral y todas nuestras voces sean del consumo de la colectividad, que tiene que nutrirse de noticias positivas, comprobadas y además permitir la participación de la colectividad, de la ciudadanía, con sus criterios y sus afanes. El ánimo es que la colectividad se entere de qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y los resultados electorales sean brindados, sean comunicados con la más absoluta claridad y transparencia, ¿no? Que es una forma de asentar la democracia. Estamos produciendo un conjunto de materiales que tienden a mostrarle a la colectividad de modo ágil y al mismo tiempo serio cómo son los procesos electorales y además cómo son los desarrollos de las funciones que los electos y electas tienen que desempeñar una vez que reciben el favor de la votación popular, para contribuir a que sus desempeños sean idóneos, que sean eficaces y que cumplan las expectativas de la ciudadanía. Los organismos del sistema electoral es un tema que tenemos que asentarlo con absoluta claridad. Damos legitimidad de origen. Nosotros declaramos ganador o ganadora a aquel o aquella a quien el pueblo soberanamente ha elegido. Pero una vez elegido, será el candidato o la candidata, ya no candidato, sino autoridad, la persona, varón o mujer, que sea elegida como autoridad, será quien construya su propio prestigio en el cumplimiento de sus promesas electorales y en el cumplimiento de sus deberes legales y sobre todo constitucionales que son parte de su función. Nosotros no damos legitimidad de desempeño a nadie. Es la colectividad la que tiene que vigilar el desempeño de la autoridad elegida, sea autoridad distrital, autoridad provincial, autoridad regional, autoridad parlamentaria, autoridad del Poder Ejecutivo, electa, digo. Estas autoridades todas tienen que desempeñar y cumplir sus roles como corresponde y ser, desde luego, objeto de la vigilancia ciudadana que respecta. Felicidades, felicidades.
Efectivamente, JNTV se renovó y usted podrá verlo a través del canal 516 en Movistar TV, asimismo por nuestras redes institucionales. Veamos. Cambiamos, pero seguimos brindando información electoral a todos nuestros televidentes a lo largo y ancho del territorio nacional. JNTV relanzó nueva imagen, nueva programación, nuevas gráficas, pero conservando nuestra esencia, el trabajo en equipo de calidad. El objetivo de la Dirección de Comunicaciones que encabeza Janet Talavera es no solamente refrescar la imagen de JNTV, sino también poner en pantalla nuevos contenidos, como por ejemplo el que involucra la mira puesta en las elecciones del 2 de octubre, también la diversidad cultural de nuestro país y además conocer el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones. Nuestro noticiero se enluce con mejores contenidos, interesantes entrevistados para la coyuntura electoral y política, así como nuevos conductores y segmentos noticiosos. Entre los programas que lanzará JNTV está Rumbo a Elecciones Regionales y Municipales 2022, espacio que permite conocer los principales hitos electorales en el marco de las votaciones que celebraremos el próximo 2 de octubre. En tanto, en Guía Electoral podrá conocer de manera dinámica, clara y ágil la labor del Jurado Nacional de Elecciones y todas nuestras voces. Un espacio donde los grupos minoritarios expondrán sus principales problemáticas y necesidades. A estos nuevos programas se suman también dos noticieros, durante la mañana y la tarde. Como ven, nuestro canal toma un nuevo rumbo en pro de la democracia y la información. JNTV, el único canal electoral de Latinoamérica. Y preste mucha atención porque la participación política indígena no solo beneficia a los pueblos originarios de nuestro país, sino a todo nuestro territorio nacional. Tenemos el derecho de participar en las instancias políticas. Nosotros como mujeres indígenas, campesinas, estamos preparados. Nosotros podemos llegar al poder, como ya será como congresistas o como consejeras, como regidoras o como alcaldesas, con propuestas, porque nosotros sí estamos capacitados para eso, para poder asumir cargos. Existe un marco jurídico nacional e internacional vigente que dispone que los pueblos indígenas participen en la vida política del Estado para estar representados en la toma de decisiones. Nunca estamos en los primeros lugares, siempre estamos en los últimos. Así como le comento, pues cuando en caso de los gobiernos regionales, diferentes provincias ponen dos concejales, 1 y 2. 1 es quien no es cota indígena, el 2 sí lo es, pero por arrastre el candidato se lo lleva, pues quien entra, quien tiene posibilidades es el número 1. Y la cota indígena ya quedamos fuera. El derecho a la participación política de los pueblos indígenas no solamente será un beneficio para estos colectivos, sino también para todo el país, pues permitirá disminuir la conflictividad social y que el Estado recupere la legitimidad al incluir las voces de los pueblos que no han sido históricamente parte de la vida política de nuestro país. Esto también beneficia, por supuesto, a las mujeres, beneficia a los pueblos, porque solamente aquellos, para que las políticas públicas, por ejemplo, sean efectivas a favor de las poblaciones indígenas, es necesario que sean ellas las que participen en la formulación de estas políticas públicas, ¿no? Entonces, porque conocen sus necesidades, conocen cuáles son las brechas, conocen qué es lo que hace falta y qué no. En el Perú tenemos el mecanismo de cuota indígena, que ha sido aprobado como requisito para la inscripción de las listas en las elecciones regionales y municipales 2022. Es un importante avance en relación a las políticas monoculturales anteriores, pero en la práctica no ha demostrado los resultados esperados. Esta cuota indígena está enfocada en el individuo, ha dejado de lado la dimensión colectiva de los pueblos indígenas como las organizaciones. En el programa de formación Los Pueblos Deciden se evidenciaron las principales problemáticas existentes en los pueblos indígenas para su participación política. Estos son la discriminación, así como la ubicación en las listas de candidatos y candidatas. Veamos.
En el desarrollo del programa Los Pueblos Deciden, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones y dirigido a candidatos y candidatas, así como representantes de comunidades indígenas, se evidenció que las principales problemáticas que afectan la participación de personas indígenas son la discriminación y su ubicación generalmente al final de las listas de candidatos. Porque nosotros acá nos venimos a fortalecer, porque nosotros siempre aceptamos sin saber la parte política, ¿no? Y por eso siempre nosotros somos bien discriminados en cada identidades culturales. Cuando se promueven estas campañas electorales y se pide, por ejemplo, un candidato indígena, no solamente se busque para completar las listas, ¿no? Más bien para que puedan transmitir, puedan llegar ellos también a un colectivo general, ¿no? Al respecto, Milagros Suito, presidenta del Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de la Participación Indígena, señaló la importancia de atender dichas problemáticas. ¿Qué tanto ha sido discriminado? ¿Cuál es la percepción sobre la discriminación durante la campaña electoral? Y una de ellas es sin duda por, o identificarse como indígena o hablar otra lengua, digamos, una lengua materna diferente al español. Pero también es cierto que la aplicación de la cuota indígena ha sido importante, pero también han habido algunas limitaciones. Una de ellas es que los ubican siempre al final de la lista y eso hace muy difícil que puedan resultar elegidos. De la misma forma, indicó que lo más importante del programa desarrollado es escuchar las voces de los indígenas. Se ha hecho un balance y un diagnóstico de cómo está la situación desde la aplicación de la cuota hasta la actualidad, pero creo que lo más importante es que hemos podido escuchar las voces de varios líderes y lideresas indígenas, quienes han diseñado, ¿no?, elaborado conjuntamente este programa formativo. Nos ha tomado varios meses de trabajo, tanto el diseño, definir los objetivos, el público objetivo, la modalidad, y ha sido, creo que, un éxito poder escuchar también las voces de líderes desde Puno, de aquí en Tarapoto y desde Lima, que vienen de otras regiones del país. Sobre lo que afirmó el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, que se vendrán tiempos mejores y será gracias a lo que las comunidades indígenas han construido, Milagros Suito señaló. Lo que se espera de cualquier cambio, de cualquier política pública o medida, es que sean las mismas poblaciones, ¿no?, las beneficiarias quienes participen en su construcción o en su elaboración, ¿no? Esta es una muestra de ello. Este programa ha sido elaborado por ellos y, claro, también hay unas tareas que todavía quedan pendientes, como es la presentación o elaboración de una propuesta de iniciativa legislativa, y seguramente vamos a trabajarlas con ellos, como ya se hizo el año 2017. Cabe resaltar que el programa continúa de manera virtual, fortaleciendo las capacidades de candidatas y candidatos, así como representantes de los pueblos indígenas. Y el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, realizará el taller Capacitación Formando Agentes de Paz para las Elecciones Regionales y Municipales 2022, donde lo va a realizar en Cajamarca y está dirigido a la sociedad civil y también a las organizaciones políticas. Efectivamente, Jairo, la fecha es este 25 de agosto, el jueves a las 10 de la mañana, esta vez, como lo mencionaste, en Cajamarca. Recordemos que su anterior edición fue en Arequipa y también un equipo del canal JNTV estará cubriendo la actividad, por supuesto, y contándonos todas las incidencias de estas actividades descentralizadas que realiza el Jurado Nacional de Elecciones. Importante las iniciativas del Jurado Nacional de Elecciones en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. De otro lado, les comentamos que la Oficina Nacional de Procesos Electorales habilitó la plataforma web para que usted pueda conocer dónde va a realizar su derecho de sufragio este próximo 2 de octubre. A continuación, los detalles. La OMPE habilitó el portal web que detalla el local de votación de cada ciudadano convocado a las urnas el próximo 2 de octubre. Asimismo, en la plataforma usted podrá enterarse si es o no miembro de mesa, titular o suplente. Además de los datos personales, el sitio web especifica la región, provincia y distrito donde realizará el voto, así como su mesa de sufragio, el tipo de voto, el número de orden, el local de votación, la dirección del local y una referencia para que el votante pueda llegar sin problemas a su centro de sufragio.
Al ingresar a la plataforma, solo necesita colocar su número del documento nacional de identidad de forma correcta y la web arrojará todos los datos mencionados. El portal también incluye a los electores hábiles que utilizaron la herramienta Elige tu local de votación y que colocaron como posibilidades 3 opciones. Y tenemos más información desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales, porque la OMPE informa que hoy lunes 22 de agosto se definirán por sorteo los horarios en radio y televisión asignados a cada uno de los movimientos regionales y partidos políticos que participan de este proceso de elecciones regionales y municipales 2022. Efectivamente, los sorteos se realizarán en las oficinas descentralizadas de procesos electorales ubicadas en las capitales de los departamentos, ¿no? También en la provincia constitucional de Callao y en la ciudad de Huacho. Indica además sobre la franja cuál será el horario. Y aquí tenemos el detalle. El horario en radio será de 7 de la mañana a 10 de la mañana y el horario en televisión será de 7 de la noche a 10 de la noche. Cada organización política contará con un espacio diario total no mayor a 10 minutos. Así es, importante la información que les brindamos en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. Es importante también, Paloma, notar que los horarios asignados a cada organización política que participe durante este proceso electoral serán establecidos en el plan de medios que la OMPE apruebe. Es fundamental esta información que tenemos en el marco de las elecciones porque ya nos vamos acercando, Paloma, al próximo 2 de octubre. Efectivamente, vamos a cambiar el ángulo de la información para comentarles que Percy Medina, el jefe de IDEA Internacional para Perú, señaló que esta es una campaña electoral donde debe primar las propuestas programáticas y no los enfrentamientos. El evento Los Pueblos Deciden es una oportunidad para que candidatos y candidatas, junto con sus organizaciones, revisen los principales temas de la agenda indígena y puedan hacer elementos centrales de la campaña electoral. Así lo señaló Percy Medina, jefe de IDEA Internacional en Perú. Yo creo que este evento es muy importante porque permite no solamente generar condiciones para una mejor campaña, en tanto candidatas y candidatos indígenas están construyendo discursos que les permiten comunicarse con sus electores en relación con la agenda de los pueblos indígenas. Agregó que se necesita una campaña programática y no una campaña con enfrentamientos. Necesitamos una campaña programática y no solamente una campaña en la que haya insultos, haya acusaciones, haya competencia electoral, sino que sobre todo haya discusión de ideas y propuestas. Finalizó diciendo que una campaña debería ser espacios en donde se discutan propuestas, ideas, para ayudar a la ciudadanía a escoger su voto y no una campaña donde se priorice el ataque a su adversario. Bien, y nos encontramos ya conectados con Alberto Vergara y Paulo Drinot, quienes son editores de este nuevo texto que acaba de ser publicado el mes pasado, La condena de la libertad. Un texto muy interesante y vamos a conversar acerca del texto porque queremos saber si es que existe un proyecto nacional, si los peruanos estamos pensando de cara al futuro o finalmente ya nos hemos resignado, hemos caído en ese pesimismo constante de no sentirnos representados. Alberto Vergara es profesor de la Universidad del Pacífico y Paulo Drinot, profesor también de la Universidad o de la University College London. Les doy la bienvenida a ambos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar presente en esta entrevista. La primera pregunta que quiero plantear, Alberto Vergara, ¿hemos perdido el interés por el futuro de nuestro país? Porque tal como vemos la situación actual de nuestra política, pareciera que los peruanos ya no tienen tanto interés por la política. ¿Qué tiene que decir, por favor? Bueno, no sé si perdido el interés por el futuro. Yo creo que todo el mundo, de alguna manera u otra, tiene la preocupación por lo que vendrá para sí mismo, para sus hijos, para sus nietos. Yo creo que en un plano individual a eso no se renuncia. Lo que sí podemos estar viendo es que
los mecanismos políticos que permiten planear el futuro se nos están cayendo a pedazos, ¿no es cierto? ¿Qué es una institución? Finalmente una institución es algo que garantiza, por lo menos en el mediano plazo, que se va a andar en una dirección, que eso construye unas posibilidades, que restringe ciertos márgenes de maniobra y que por lo tanto esa institución garantiza que estamos yendo en alguna dirección. Pero actualmente ¿no? tenemos una dirección como país. ¿Cuál es la reflexión que se podría hacer al respecto? No, como decía, entonces, en la medida en que la política está regida por sujetos que no piensan sino en el más corto plazo, sería ilógico que esos mismos sujetos puedan producir las herramientas que permiten pensar el mediano y el largo plazo. No, esa ecuación no cierra. Y por lo tanto estamos atrapados en esa situación. No hay una preocupación por generar las herramientas que permiten planear de alguna manera el futuro, porque digamos, solo queda, lo futuro solo es una preocupación individual y no colectiva, ¿no? Claro. Ahora, Paulo, su estudio pasa por el centenario, ¿no?, de la República de nuestro país. Hemos celebrado hace poco nada más el bicentenario de nuestra independencia y hemos de alguna manera replanteado nuestros propósitos, nuestros ideales. En este centenario, el cual usted estudia en su ensayo para este libro, ¿no?, ¿qué reflexiones se pueden hacer? Porque pareciera que también en ese momento se replantean estos ideales y ahora también, después de 100 años, nos volvemos a replantear los ideales. Es decir, tenemos problemas tan profundos como la corrupción que no podemos superar. ¿Qué está pasando? ¿Qué reflexiones podemos tener al respecto en ese paralelo? Bueno, quizás justamente ese paralelo pueda ser muy ilustrativo de lo que venía hablando Alberto, ¿no? Es decir, en 1921, para bien o para mal, hay un proyecto de país que se cristaliza, digamos, en el gobierno de Augusto Leguía, ¿no?, con varias ideas sobre cómo salir para adelante. Uno puede o no estar de acuerdo con él, con ese proyecto, pero claramente existía uno, y en la celebración del centenario y todo lo que eso conlleva, la creación de monumentos, la edificación del Estadio Nacional, nuevas avenidas, etcétera, uno ve, por lo menos en Lima, en menor medida en el resto del país, un intento de materializar, ¿no?, de dar contenido material a ese proyecto, a esa idea de progreso, mientras que para el Bicentenario, ¿qué hemos visto de ese tipo de propuestas? Por más de que uno pueda estar en acuerdo o en desacuerdo con lo que podría parecer proyectos faraónicos de infraestructura, la verdad es que hay otro tipo de concepción de lo que hay que celebrar en el centenario y en el bicentenario. En su consideración, ¿tenemos actualmente un proyecto país? ¿Usted lo ve claramente o hemos caído en este pesimismo del que hablaba al inicio de la presentación de la entrevista? Yo concuerdo con lo que decía Alberto, es decir, por un lado, es difícil ver un proyecto de país articulado por una clase política que parece más interesada en el corto plazo y en sus propios intereses. A eso yo añadiría que también estamos en una coyuntura no solo nacional, pero global, donde las grandes ideas, los grandes paradigmas políticos que marcaron el siglo XX como que han ido perdiendo vigencia también, ¿no? Entonces se mezcla, por un lado, una ausencia de proyectos políticos de mediano alcance con la ausencia de ideologías que den, digamos, mayor contenido a esos proyectos políticos. Entonces, sí, creo que hay un vacío así ahí difícil de llenar, ¿no?
Claro. Ahora, Alberto, usted habla acerca de la representatividad en su texto, ¿no? Pero también señala que en el Perú, y lo cito, nunca cuajó un sistema de partidos políticos. ¿Por qué se da esto? ¿Qué es lo que ha ocurrido en nuestro país que no hemos alcanzado este escenario? Bueno, ese es un problema de muy larga data y que es difícil de resumir en pocas palabras, pero es cierto, es decir, desde el siglo XIX en varios países latinoamericanos tenías un sistema, independiente de cómo se llamaran los partidos, pues tenías un partido liberal, un partido conservador, en fin, o blanco, o colorado, o nacional, en fin. Y en el Perú eso no cuajó. Por razones distintas y probablemente diferentes según la época. En el siglo XIX, el monopolio durante décadas del ejercicio de la política estuvo en manos de militares, lo cual de por sí ya es la imposibilidad de construir un régimen civil. El partido civil, que es el primer intento, no es el primer intento, pero es el primer intento que cuaja, digamos. Con Manuel Pardo, claro. Llega tarde en la República, y en el siglo XX nuevamente hay una dinámica de un gran partido, el APRA, y nuevamente la presencia militar que bloquea la posibilidad de afianzamiento de ese partido y de otros, ¿no? Entonces, eso es un primer elemento. El otro elemento importante es que finalmente también hemos tenido un Estado pues débil, muchas veces regido por alianzas de corto plazo entre el Estado central y actores fuertes en la periferia, en la provincia, que no permitían que ese Estado cuaje y que pueda satisfacer la demanda ciudadana, construir una ciudadanía finalmente. Y en ese contexto también es difícil que haya partidos que pueden representar y más aún que puedan efectivamente satisfacer las demandas ciudadanas, ¿no? Entonces creo que es una combinación de factores lo que ha impedido eso durante claro, mucho tiempo, ¿no? No es un fenómeno reciente. Sin duda, pero hablamos acerca del Estado, que es un Estado débil, hablamos acerca de los partidos políticos, pero el rol de la ciudadanía, Alberto, ha sido relevante durante este tiempo, porque hemos visto, por ejemplo, ahora mismo en la política que ya no se dan las marchas, ¿no? Como en anteriores oportunidades. ¿Qué presencia o cuál es la relevancia de la presencia ciudadana en estos contextos? Porque no solamente tenemos que ver, digamos, el Estado, los partidos políticos, la ciudadanía también tiene un rol. Desde luego, en realidad yo diría que el fortalecimiento de la democracia en cualquier parte, no solo en el Perú, pasa por el fortalecimiento de la ciudadanía. Es decir, es muy difícil que exista el fortalecimiento de la democracia sin el fortalecimiento de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, creo que lo que estamos viendo, el decaimiento de la democracia, también tiene que ver con un decaimiento de la ciudadanía, de la sociedad civil. Y si la pregunta se refiere al momento contemporáneo, digamos, a los últimos años, creo que es efectivamente una ciudadanía que ha sido muy golpeada por una serie de procesos, la pandemia, la precarización que ella ha traído, y desde luego procesos políticos también, la polarización, todo eso me parece que ha empujado a una sociedad civil que está entre confundida, aletargada y harta también, ¿no? Claro. De la situación en el país, y entonces eso hace que efectivamente haya perdido músculo. También es cierto, hay que decir que en la pregunta que haces, que es una pregunta que recorre un poco la conversación pública en el Perú en estos últimos meses, me parece que hay una suerte creo que como telón de fondo está la experiencia Merino, ¿no? La experiencia cuando Merino fue presidente, y entonces que hubo esta gran movilización en el país.
Y creo que cometemos un error si creemos que eso es lo normal. El episodio de la movilización con Merino es en la historia peruana y más en la historia reciente claramente excepcional. Claro. ¿No? Ahora, en el Perú siempre ha sido muy difícil movilizar a la gente y creo que nos engañamos pensando en qué pasó con esa sociedad civil activada, efervescente, democrática. ¿Dónde está ahora? Pues nunca estuvo en realidad, ¿no? Estuvo en ese momento y creo que mi punto es ese. Creo que no vale la pena engañarnos respecto del punto de referencia. Claro. Ahora, es importante lo que habla Alberto, Paulo, en cuanto a la participación ciudadana, pero también el papel de los partidos políticos ha sido relevante en nuestra historia. En su ensayo que usted, en el que se ha realizado en la condena de la libertad, usted hace una precisión acerca de la importancia que tuvo 1956, porque dio paso al voto de la mujer, pero que con esto de alguna manera se configuraba, daba un paso más, ¿no?, a la igualdad, pero sin duda todavía no alcanzábamos esa igualdad porque recién en el 79 con el voto universal pudimos alcanzarla. Por favor, sus reflexiones acerca de la importancia de este avance que hemos tenido. Bueno, sí, sin duda tanto la elección del 56 como aún más la del 80 son hitos muy importantes en la expansión, digamos, del sufragio, ¿no? Pero también hay que ver que llegan relativamente tarde, sobre todo el sufragio universal en 1980. Entonces creo que si bien hay que celebrar el hecho, esos hitos, también hay que tratar de entender por qué tardó tanto tiempo llegar a esa posición del sufragio universal, y para eso me parece que algunos de los temas que yo trabajo en mi ensayo, pero que los otros colegas también ven en sus ensayos, pueden ser muy útiles, ¿no? Pensar temas como la exclusión, el racismo, la estructura patriarcal de la sociedad peruana. Son todos estos factores que explican por qué es solo en un contexto de luchas, de conflictos muy importantes que finalmente se logran estos hitos en la historia electoral peruana, ¿no? ¿Y por qué estamos llegando muy tarde, ¿no?, a estos escenarios de alcanzar la igualdad, Paulo? Pues porque digamos que las fuerzas a las que no les convenía ese tipo de expansión del sufragio mantenían bastante poder en el Perú, y esa construcción de la ciudadanía de la que hablaba Alberto en el contexto peruano se da de una manera muy accidentada, digamos, ¿no? Con muchas dificultades, a pesar de que hay varios intentos desde la sociedad civil en diferentes momentos por lograr esa representatividad plena y una ciudadanía plena, pero es un proceso que por factores históricos por un lado, pero también coyunturas políticas concretas, toma mucho tiempo por consolidarse en el contexto peruano. Incluso dentro del marco regional de América Latina, ¿no? Claro que sí. Bien, les agradezco a ustedes dos, a ambos, a Alberto Vergara y Paulo Drinot. Alberto Vergara, profesor de la Universidad del Pacífico, y Paulo Drinot, profesor de la University College London. Les agradezco a ambos por la participación y les recomiendo a todos los televidentes que vayan a su librería más cercana y adquieran este texto tan importante y además que permite reflexionar, ¿no?, conocer el porqué de las cosas, por qué nos vienen ocurriendo tantas cosas en el escenario político. La condena de la libertad. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, es momento de hacer una breve pausa. Ya volvemos.
Bien amigos, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde sintonizarnos a través del canal 516 de Movistar TV, nuestras redes institucionales y por supuesto la retransmisión de la Agencia de Noticias Andina. Jairo, hoy es un día importante también para nuestro país. Así es, no queremos despedirnos sin antes mencionar el Día del Café Peruano, relevante para la industria de nuestro país y también para la agroexportación, que viene bien decidido. Un excelente producto de exportación. Los dejamos con imágenes de este producto.